Corría el año 1809 cuando Antonio Collantes de Terán y Laso de la Vega es nombrado cadete de caballería en plena guerra de la independencia española. Al finalizar la guerra, Antonio viaja desde Málaga a Sevilla, donde conoce a Francisca Caamaño. Poco después contrae matrimonio con ella y por mediación de su suegro empieza a trabajar en la sección de contabilidad de los hospitales provinciales. Fruto de este matrimonio nacen 3 varones. Aquí comienza nuestra historia. Estos 3 hijos son la primera generación de las 3 ramas Collantes de Terán que conocemos hoy día. El mayor de aquellos 3 hermanos es Francisco Collantes de Terán Caamaño, nacido en 1826. Trabaja como funcionario de la Diputación de Sevilla y tiene con Mercedes Martínez un único hijo varón, Antonio Collantes de Terán Martínez. El abuelo Antonio Collantes de Terán Martínez fue abogado, pero sobre todo su actividad la tuvo vinculada a la universidad. Entre otras actividades, pues fue también el presidente de la gestión del Hospital del Pozo Santo. Curiosamente, sigue una tradición familiar. Su padre había estado ligado a la gestión de los hospitales sevillanos y su abuelo había sido a su vez también funcionario de la asistencia hospitalaria, de la beneficencia municipal y provincial. Francisco Collantes de Terán Caamaño fue un hombre muy polifacético. Su actividad fundamental era como empleado de la Diputación Provincial, pero también fue más conocido como historiador y con otras inquietudes literarias, arqueológicas, hasta el punto de que se le encomendó la gestión de enviar a la Exposición Internacional de Filadelfia, Universal de Filadelfia, un lote de aceite de oliva sevillano. Recibió un diploma de la asistencia a esa Feria Internacional de Filadelfia. Volviendo al abuelo, también existe otra curiosidad, y es que fue a casarse a tierras malagueñas, de donde había venido su abuelo, Antonio Collantes de Terán Laso de la Vega. El segundo hermano, el fundador de la segunda rama de los Collantes de Terán, es Antonio Collantes de Terán Caamaño. Muere joven y su hijo, Manuel, deja como descendencia al antecesor común de todos los Collantes de Terán Segarra, Antonio Collantes de Terán Pérez. Únicamente una vez llegó un cartero a su casa y le preguntó si había trabajado en aquella época donde su padre estaba trabajando, y le dijo que sí conservaba algún recuerdo de sus compañeros. Y entonces este cartero le trajo a mi madre una fotografía donde estaban todos los que habían trabajado en aquella época, y entre ellos estaba mi abuelo. Y mi madre de ahí sacó una pequeña ampliación de la cara de su padre, y esa es la única fotografía y recuerdo que yo tengo de mi abuelo. Vivió en la calle Martínez Montañés, donde se había casado, y sus hijos, que tuvo 5, se bautizaron en el Gran Poder, que estaba allí prácticamente al lado de su casa. La primera fue Eloísa, después Manolo, después Dolores, que fue mi madre, María y Antonio. Fueron los 5 hijos que tuvo. Mi madre, al quedarse su madre viuda, se fue a vivir con 2 hermanas de su padre que vivían en Huelva y eran profesoras de piano. Y allí se crió con ella hasta los 17 años, que volvió a la Plaza Nueva, donde ya su madre vivía con el resto de sus hermanos. El menor de los hermanos nace allá por 1836. Se llama Juan Nepomuceno. Posiblemente estaría vinculado al Hospital del Pozo Santo, en el cual trabaja uno de sus hijos, Juan Manuel Collantes de Terán Rodríguez. Mi abuelo se casó con una señora de Alcalá de Guadaira que se llamaba Concesión Bulnes Caraballo y tuvo casa en Sevilla, en la calle Alhóndiga. Él era administrador del Pozo Santo. Mi abuela tuvo alrededor de 9 o 10 partos, de los que prácticamente solo llegaron adultos la mitad, y todos se habían bautizado en la parroquia de Santa Catalina. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Una nueva generación inicia su camino. Surge la familia numerosa y las mujeres comienzan a participar en un mundo hasta ahora de hombres. Con la proliferación de los Collantes de Terán se fragua una de las características de esta familia, la dispersión geográfica. Efectivamente, por lo que se refiere a los Collantes de Terán del Olme, fueron muchos, fueron más de 10, aunque lógicamente vivieron y conocimos a una decena.
Para ellos debió ser un lugar de referencia importante la huerta de Dos Hermanas, que siempre aparece en muchos textos, sobre todo, por ejemplo, de Alejandro. Según me comentan algunos vecinos de Dos Hermanas, todavía hoy, aunque ya hace años que no pertenece, se sigue conociendo como la huerta de los Collantes. Lógicamente, la vida pues da muchas vueltas, y cuando ya crecieron y fueron mayores, pues lógicamente ya cada uno tomó su camino, y algunos pues se fueron a Madrid, otros a Cádiz, otros a Lisboa. Mi abuela, al quedarse viuda, ¿no?, se fue a vivir a la Plaza Nueva. Allí se casaron sus dos hijas, mi madre y otra hermana suya, María. La mayor de las hermanas, que era Eloísa, murió con 19 años, antes de casarse mi madre. Después los otros dos hijos, Manolo y Antonio, uno trabajaba en Telefónica, se casó y se fue a vivir. Y Antonio, que entró con 13 años a trabajar en el Casino Militar y se jubiló con 65 años, en el mismo trabajo donde había entrado de botones. Mis padres trabajaban los dos en la pirotecnia militar, y por las mañanas con mucha frecuencia me dejaban en casa de mi tío, un hermano de mi madre que vivía justamente al lado de la fábrica, y debido a que me dejaban allí todos los días, yo tenía tanto trato con todos mis primos. Mi abuela había aportado algunas fincas al patrimonio familiar en el término de Alcalá de Guadaíra. Cuando mi abuela queda viuda, se encuentra con el dilema de quién administra. Mi abuela decide que el segundo de sus hijos varones, Francisco, es el que se dedica a administrar todo el patrimonio agrícola que tenía la familia, cuyo punto más conocido en el término de Alcalá y en vecindad con Dos Hermanas es la hacienda del Nevero. La hija mayor, María, se casa, y prácticamente después de casada, balanceándose en una mecedora en su casa, la mecedora se vuelca, ella cae de espaldas y se desnuca, y en ese momento fallece. Quedan entonces los 4 varones, y el mayor de ellos, Pepe, se marcha a Dos Hermanas, y los 2 pequeños resulta que son mellizos. Nacen el día 15 de julio de 1898, el año de la Guerra de Cuba, día de San Enrique. Por esa razón a uno se le pone Enrique, y al otro se le repite el nombre de su padre Juan, porque ya había habido otro Juan que murió de pequeño. Y como además Enrique se había casado con una prima segunda, que también pertenece a la familia Collantes, con Mercedes Collantes de Terán, del Orme, resulta que ahí viene un nexo de unión entre 2 ramas de la familia Collantes, que por ejemplo a la hora de celebraciones de santos, de bautizos, de comuniones, etcétera, etcétera, pues nos vamos reuniendo a través de este nexo. En la familia Collantes de Terán somos muchos y muy variados. Desde Roma hasta Bogotá, en la tierra o en el aire, los Collantes de Terán ocupan muchas y diferentes parcelas dentro de la sociedad. Hombres y mujeres de hoy, de ayer y de mañana. Incluso podríamos considerarnos una familia de artistas. Por ejemplo, Alejandro Collantes de Terán del Orme, que fue un poeta que cultivó la poesía populista, que vive y que produce en los años 20 del siglo pasado. Fue uno de los grandes promotores de la revista de poesía Mediodía, y también, junto con otros compañeros del Ateneo, del encuentro en Sevilla de una serie de poetas como Lorca, Alberti, Dámaso Alonso y otros, que fue el origen de la conocida como Generación del 27. Su recuerdo permanece hoy para los viandantes, por así decirlo, en un azulejo en el barrio Santa Cruz que recuerda el lugar donde falleció. Si tuviera naranjos de hoja larga verde viva, sí. Si tuviera naranjos, la calle te rondaría. Si tuviera olor de patios, surtidores de agua fina, arroyos de piedras bajas y estrellas de celosía, si tuviera olor de dulces, la calle te rondaría. Balcones de resolana, ventanas de anochecida, y en una quiebra del suelo una cadena de hormigas que se me llevará el tiempo de la espera muy deprisa.
Si tu calle fuera así, la calle te rondaría. Como no es así tu calle, no he de rondarla en mi vida. Mi sobrina Zenaida se casó con un bailaor, se llama Israel Galván, muy conocido aquí en Sevilla, ya de familia también de bailaores, y de hecho su niño ya también está bailando. En la familia que tengo en dos hermanas, que son del hermano de mi padre, pues el varón se llama Pepe, como se llamaba mi tío. Cuando era muy niño estuvo en relación con Fernanda y Bernarda de Utrera. Por diversas razones aprendió a cantar de esta señora. Se presentó al concurso de bulerías de Jerez y el jurado no quería darle el premio. El público pedía que él volviese a cantar, y él volvía a cantar y cantaba por el estilo de Manolo Caracol y el cante le salía igual. Al final acabaron dándole el premio. La hija de Manolo Caracol, cuando él bajó del escenario, le había comentado: cuando le escuché a usted cantar y yo estaba con los ojos cerrados, creía que era mi padre realmente quien estaba cantando y no usted. A mí me duele, cómo me duele el alma, La familia Collantes de Terán sigue aumentando. Ya vamos por la 7ª generación y cada vez somos más en las reuniones. Hemos pasado de la de un único hijo a la familia numerosa, de las fotos grises de hombres serios con bigote a las de color llenas de sonrisas, del cine mudo a la banda sonora de niños gritando cada vez que nos vemos. Pero de lo que no hemos pasado es de nuestro apellido, un sello de identidad que nos mantiene unidos y que de vez en cuando nos recuerda que más que un apellido somos una familia. Esto es el resultado en gran medida del esfuerzo de algunos miembros de la familia que se preocuparon de reunir toda la información sobre los Collantes de Terán y que ya no están con nosotros.